La palabra samurái se deriva de la palabra japonesa subaru, que significa servir. Tanto la palabra como la clase guerrera que describe pertenece al periodo Heian de Japón. El papel evolucionó a lo largo de los años, y para el siglo XII, el samurái comenzaría a parecerse a la cultura guerrera disciplinada que nos es familiar hoy en día. Antes del periodo Heian, la corte imperial de Japón construyó a su ejército reclutando campesinos sin experiencia y generalmente poco confiables. Al mismo tiempo, la nobleza del país empleaba soldados privados altamente capacitados. A finales del siglo VIII, el gobierno comenzó a integrar a estos guerreros de élite en el estamento militar de la nación. Estos hombres fueron los primeros samuráis. El nacimiento de la orden de los samuráis lo cambió todo. Los militares fueron rápidamente reemplazados por mercenarios profesionales. Esto hizo que el alistamiento fuera popular entre las élites y los aristócratas inferiores que buscaban empleo y una formación valiosa. Estos cambios también significaron que las familias nobles tenían una influencia política cada vez mayor sobre la política militar. Si ibas a ser un samurái, tenías que empezar joven. ¿Qué tan joven? Pues bien, un famoso guía espiritual de la época medieval recomendaba fomentar la valentía desde la infancia. Los niños que formaban parte de la clase samurái podían comenzar a aprender los conceptos básicos de esgrima con espadas de madera a partir de los 3 años. Sí, has oído bien, 3. Y mientras que la sociedad moderna requiere que tengas 18 años para ver una película con clasificación R, los niños samuráis medievales estarían luchando con espadas letales reales cuando tuvieran 5 años. En cualquier caso, el entrenamiento estaba en marcha antes de los 10 años, y los niños solían ser enviados a escuelas especiales donde estudiaban las filosofías samuráis de espiritualidad, literatura, armamento y conflicto. Los samuráis eran poderosos y respetados, pero técnicamente no eran nobleza. Bajo el rígido sistema de castas del Japón medieval, los samuráis formaban parte de una clase militar especial, que era tratada más como comerciantes. Esto significó que enfrentaron muchos de los mismos desafíos financieros que los comerciantes, y un empleo estable podría ser difícil de conseguir. Este tipo de proclamación podría hacer que sea más difícil ganarse la vida, sin poner un solo centavo extra en el bolsillo de un samurái. Si bien el budismo zen no llegó hasta el siglo XII, Japón conocía el budismo en general desde el siglo VI, con fuertes restricciones alimenticias respecto a las aves y animales. La religión llevó al país a adoptar una dieta rica en frutas, verduras y granos, especialmente arroz. Además, como se señaló anteriormente, los samuráis a menudo luchaban económicamente. Esto, además del estricto código moral, los convertía en comedores frugales. Mientras que la aristocracia y la élite militar cenaban banquetes que servían las mejores comidas y bebidas, los samuráis, al igual que los campesinos, confiaban en el arroz descascarillado como alimento básico. Se suponía que este arroz debía de ser provisto como raciones por los respectivos señores. Si esperaba ir a la batalla, un samurái podía complementar su dieta con orejas de mar, castañas y algas marinas. Cuando se trataba de bebidas, a los samuráis se les permitía participar en la bebida alcohólica más consumida en Japón, el vino de arroz conocido como sake. Oye, si tuvieras que dar la vida por tu jefe sin dudarlo, es posible que también quisieras un trago fuerte. Se esperaba que los samuráis se levantaran a las 4 de la mañana para los rígidos y agotadores regimientos de entrenamiento, y luego, si no estaban en la batalla o de alguna u otra manera viendo acción, se les pedía que pasaran su tiempo estudiando. Ser un guerrero habilidoso en el Japón feudal requería un conocimiento de nivel experto en artes marciales y armamento. Los samuráis siempre luchaban con espadas de varios tipos, pero su arsenal evolucionó con el tiempo. Los primeros samuráis preferían luchar con lanzas. Los samuráis medievales, que en su mayoría viajaban a caballo, tenían debilidad por los arcos y las flechas. La famosa espada samurái llamada katana se hizo popular durante el periodo Kamakura. Junto con el arco, seguiría siendo la herramienta predominante de los samuráis hasta bien entrado el siglo XV. Pero estudiar no se trataba solo de volverse más letal. Se creía que la estabilidad y paciencia requeridas para aprender con éxito las artes marciales mejoraría el sentido de compostura. Desde el periodo Heian, la armadura samurái era extremadamente flexible. El hierro revestido con cuero o tiras de bronce era finamente elaborado por artesanos utilizando herramientas avanzadas. A medida que la tecnología siguió desarrollándose y surgieron nuevos recursos, la armadura samurái evolucionó con ella. Con el tiempo, la armadura se volvió cada vez más elaborada, lo que tuvo el efecto secundario de aumentar su peso. Un tipo de armadura llamada yoroi o yoroi consistía en una falda de varias partes, una coraza, hombreras y un casco. En total, pesaba más de 60 libras. Esos cascos de samurái llamados kabuto estaban hechos de hierro y acero. Cubrían la cabeza y las solapas de la cabeza que brindaban protección al cuello. Los cascos fueron cuidadosamente esculpidos y altamente decorados. Un señor de la guerra, daimyo por ejemplo, podría usar algún tipo de iconografía animal. Al parecer, la marca siempre ha sido importante. Si un samurái planeaba casarse, necesitaba la aprobación de alguien que tuviera el mismo o mayor rango social que la persona con la que quería casarse. Para los samuráis de rangos más altos, los matrimonios tenían que ser arreglados, y los de rangos más bajos a menudo tenían matrimonios arreglados como una formalidad.
Los matrimonios generalmente se arreglaban dentro de la clase samurái, aunque a los miembros de rangos más bajos se les permitía casarse con plebeyos. Si bien las mujeres tenían amplias libertades y derechos durante los primeros días de los samuráis, la sociedad se volvió más patriarcal con el tiempo. Para el siglo XIII, los esposos tenían control sobre sus hogares y sus esposas. Se permitía el divorcio, y tener un segundo o incluso un tercer matrimonio no era inusual. En el siglo XII, el budismo zen llegó a Japón. La religión, que requiere adherencia, mantener un régimen estricto y la meditación, hizo un complemento perfecto para la vida de moderación y control disfrutada por los samuráis. La meditación budista zen también requería una gran resistencia física. Esto atrajo a los samuráis porque les encanta probar los límites de su propia fuerza. Pero quizás lo más importante fue lo que el budismo zen ofreció filosóficamente a los samuráis. Los samuráis vivían vidas de inmenso peligro. Como observó el famoso autor del periodo Tokugawa de Japón, la tarea principal de un samurái es tener en mente constantemente día y noche el hecho de que tiene que perecer. El budismo zen y su indiferencia por el círculo de la vida dieron a los samuráis el marco metafísico para enfrentarse a la mortalidad y ser efectivos como guerreros. Se esperaba que los samuráis actuasen con honor todo el tiempo. Con el tiempo, los samuráis comenzaron a desarrollar el famoso código moral que algún día se conocería como Bushido o el camino del guerrero. Los samuráis estaban obligados a mantener su lealtad al shogun y a los daimyo, que eran los señores de la guerra feudales que gobernaban las diversas regiones de Japón, pero el código rige sus acciones. Bushido requería su adhesión para ser valiente y honorable en la batalla, pero también en la vida cotidiana. Este código fue estandarizado bajo el shogunato de Kamakura en 1232, en un documento llamado Formulario de Adjudicaciones. Si bien a menudo se los ignoraba en muchas regiones de Japón, aún había consecuencias para los samuráis que actuaban sin honor. La más grave de estas consecuencias fue el seppuku, una manera formal de suicidarse que se consideraba una forma de recuperar el honor perdido. El seppuku podía imponerse como castigo por un comportamiento deshonroso, y en tiempos de guerra, a menudo se consideraba una forma honorable de escapar de la vergüenza de ser capturado. En el transcurso del periodo Kamakura de la historia de Japón, la filosofía samurái creció para abarcar asuntos más allá de los directamente relacionados con la batalla y el honor. Como reflejo de esta expansión, el entrenamiento de los guerreros llegó a incluir la práctica de la literatura y las artes. El lado artístico de la vida de un samurái fue captado en la frase Bunburyodo, que se traduce como artes literarias y artes militares en ambos sentidos, o más informalmente, la pluma y la espada en armonía. Los samuráis eran poetas guerreros cuyas vidas podían variar mucho según la era en la que vivieran. Dentro de un periodo determinado, su existencia estaba determinada por circunstancias como los conflictos armados, la economía, la clase de filosofía moral y la ubicación geográfica. ¿Crees que lo habrías logrado como samurái en el Japón feudal? Si te gustó el video del día de hoy, no olvides que puedes suscribirte a nuestro canal, además de dejarnos tu dedito arriba, con el cual nos apoyarías mucho.